Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Bueno, una de las 3 agencias calificadoras más importantes del mundo dejó a Colombia sin el grado de inversión. Vamos a conocer qué significa exactamente esa noticia, por qué llegamos hasta ese punto y tal vez lo más importante es qué viene ahora, qué debemos hacer como país también para solventar un poco esta situación. Y también, pues, qué va a pasar en el mediano plazo con las otras 2 agencias, con las finanzas del país, en medio de las protestas también sociales. Vamos a hablar con Daniel Velandia, director ejecutivo de investigaciones económicas de Credicorp Capital. Bueno, Daniel, muchas gracias y bienvenido. ¿Cómo está? Hola Gina, mil gracias, todo muy bien afortunadamente, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Daniel. Para comenzar desde ceros, como siempre en este programa, y para nuestros amigos televidentes, ¿qué papel juegan las agencias calificadoras en las economías o en los países? Bueno, básicamente las calificadoras son evaluadoras de la política económica de un país. Por supuesto, también evalúan las condiciones sociales, las decisiones de los gobiernos y las autoridades en muchos frentes. Pero en últimas, lo que busca la calificadora es otorgar un rating, una nota, sobre la probabilidad de pago o impago de las obligaciones del país. Para eso existe un ranking de notas que parten desde AAA hasta default, que es cuando ya un país llegó a un impago, bien sea de intereses o de un bono o de un crédito, ¿no? Que ya es el extremo. Recordemos, en la región argentina es el que recientemente hizo default. Y entonces las calificadoras cumplen el rol de evaluar los países de tal manera que los inversionistas que financian los países, un país como Colombia, recibe crédito del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pero también, muy importante, de prestamistas extranjeros, de inversionistas, bien sea fondos institucionales, fondos de inversión, y esa calificación les sirve a ellos para determinar entonces qué tan riesgoso o no es un país y cómo está el país de cara a la política económica y en particular de sus finanzas públicas, que en últimas es lo que termina derivando en la probabilidad de que un país pague o no su deuda en el mediano o largo plazo. Ok, pero finalmente viene a ser una opinión o necesariamente algún inversionista no puede entrar a un país porque tiene o no grado de inversión. Hay de todo un poco, es una opinión para muchos probablemente, pero es una opinión evidentemente muy calificada porque además las calificadoras evalúan la mayor parte de países del mundo, si no todos, particularmente aquellos países que tienen mercado de deuda, ¿no? Que tienen un financiamiento con el exterior y con inversionistas institucionales en general. Efectivamente, hay fondos que no pueden estar en un país, no pueden comprar la deuda de un país. En este caso, en Colombia estamos hablando de los TES, de los títulos emitidos en pesos por el gobierno nacional, o los bonos emitidos por el gobierno colombiano en dólares en los mercados extranjeros. Ciertos fondos no pueden comprar esos títulos si la calificación no corresponde a grado de inversión. Entonces, hay una escala bastante grande, como decía, partes de AAA, va hasta default, pero hay un punto en la mitad donde se parten los países con grado de inversión, que son los de mejor calidad crediticia, y los denominados high yield o, diríamos en este caso, países más riesgosos, donde Colombia acaba de entrar por lo menos por el lado de Standard & Poor's. Entonces, eso conlleva a que eventualmente algunos inversionistas que tienen hoy dinero en Colombia, particularmente en los mercados, en la deuda soberana colombiana, tengan que salir del país y vender esos títulos, por supuesto con un impacto importante. Y por el otro lado, sí llega a haber, puede ser más acotado, pero sí llega a haber el caso
donde inclusive grandes fondos en el mundo que quieren, por ejemplo, invertir en infraestructura en un país, solo lo pueden hacer en países con grado de inversión. Pues definitivamente esto es una opinión, pero una opinión calificada que está dentro de los regímenes de inversión, dentro de las políticas de inversión de muchos fondos alrededor del mundo. Ok, esas como pueden ser las consecuencias en el corto plazo, Daniel. De pronto hablemos un poco más de los impactos a mediano y largo plazo para los televidentes. Digamos, ya podemos darnos cuenta del impacto esperado a mediano y largo plazo con el comportamiento reciente de los mercados. Lo que podemos ver es que desde hace unas semanas hay que recordar, o hay más bien que reconocer, que cuando se retira la reforma tributaria del Congreso e inicia el paro nacional, inician las protestas, se deterioró significativamente la confianza de los inversionistas sobre el país. Digamos, no es natural, no es normal. Primero que se retire una reforma tributaria que llevaba trabajando durante un año, y es mucho menos normal que tenga que renunciar el ministro de Hacienda de un país. Y creo que en Colombia nunca había pasado eso que yo tenga memoria. Entonces ya el mercado venía como preparándose a esta posibilidad. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es un incremento importante del dólar con una muy alta volatilidad, pero en particular un incremento importante de las tasas de interés de estos títulos emitidos por el gobierno. En promedio han subido algo así como 70 puntos básicos. 70 puntos básicos es mucho. De hecho, si uno quisiera hacer una cuenta simple de servilleta, desafortunadamente uno podría llegar a decir que perder el grado de inversión implica que a mediano y largo plazo el país va a gastar medio punto del PIB adicional pagando intereses sobre la deuda. Eso es una muy mala noticia, es la peor noticia de todas. ¿Sí? Medio punto del PIB es media reforma tributaria de las que solemos hacer cada tanto en Colombia. Medio punto del PIB son 5 billones de pesos de hoy que no se irán a programas sociales ni a inversión, sino a pagar simples intereses de la deuda. ¿Por qué pasa eso? Porque como nos bajan la calificación, entramos en el grupo de los países más riesgosos para invertir, se puede leer así definitivamente, y para que los inversionistas compren nuestra deuda, la deuda que emite el gobierno colombiano, pues exigen una mayor tasa de interés. A mayor riesgo exigen más retorno, ¿cierto? Entonces nos exigen una tasa de interés, listo, yo te financio, pero dame una tasa más atractiva, porque ya no eras lo que eras antes. Y ahí viene el incremento en el costo del financiamiento. Ese es el contexto de lo que puede pasar sobre las cuentas fiscales del país. Pero también es cierto, Gina, y esto tiene que ser muy claro para todos, es que esas tasas de interés que suben, que son inicialmente las de los títulos del gobierno, son la tasa base de todas las tasas de interés de la economía. ¿Sí? Entonces, partiendo de esas tasas, es que se fijan, por ejemplo, las tasas de los títulos emitidos por empresas, de los bonos emitidos por empresas, y los CDTs y los créditos al final. O sea, el grado de inversión de verdad afecta a todo un país, no solo al gobierno, y al final el gobierno somos todos, ¿no? Al final nos afecta a los contribuyentes. Entonces, esto implica a mediano y largo plazo, demostrado, aquí digamos no estoy diciendo nada que nadie no sepa o los expertos no sepamos si el mercado no sepa, es que se eleva el costo de financiamiento de un país, terminamos pagando más por nuestra deuda en todos los niveles y eso al final también implica un menor crecimiento económico. Es potencialmente probable que Colombia pueda reducir su ritmo de crecimiento económico a mediano y largo plazo, de nuevo porque nos volvemos un poco más ineficientes, terminamos pagando más por intereses y por deuda, en cambio de poder destinar de pronto esos recursos a otros planes como inversión o gasto social. Ok, y Standard & Poor's en este caso puntual que nos baja en un escalafón, hace ese movimiento básicamente porque la reforma tributaria no pasó en el Congreso o por qué adicional. Son muchos temas, pero la realidad es que el deterioro de las cuentas fiscales viene más o menos desde el 2014, cuando los precios del petróleo, tal vez lo recordemos, pasaron de $100 por barril, que fue la última vez que los vimos por esos niveles, a cerca de $30 por barril. El gobierno colombiano empezó a perder de manera estructural ingresos provenientes del petróleo, que siguen siendo los ingresos más importantes del país, derivados pues de los hidrocarburos. Empezamos a tener problemas porque además tenemos cada vez mayor gasto.
¿no? Entonces, mayor gasto social, necesitamos más inversiones, un país con muchas necesidades, pero se nos cayó estructuralmente el ingreso principal que teníamos, que era el petróleo. Desde ahí, para poder compensar eso, se intentaron hacer reformas tributarias para, digamos, tratar de recuperar esos ingresos. Y la realidad, Gina, es que nunca fuimos capaces de hacer la reforma estructural que las condiciones requerían. Llevamos años hablando de hacer una reforma que incremente de manera estructural los ingresos tributarios del país, porque el gasto no puede bajar. Es decir, por más que uno dijera, sí, se puede gastar menos y el gobierno puede gastar menos, claro, siempre hay algo de espacio, pero es que, Gina, el presupuesto público en Colombia es muy rígido, porque es que se nos va el 70 o el 80% o hasta más en cosas constitucionales, en las transferencias a las regiones, en las transferencias a la salud, a las pensiones. Tenemos un gasto militar, tenemos que pagar las pensiones, digamos, que vienen de atrás, tenemos que pagar la deuda. Entonces, bajar el gasto suena muy bonito, pero en ningún país es fácil. Entonces, tenemos que hace mucho rato incrementar ingresos. Entonces, por eso es que cada 2 años tenemos una reforma tributaria. Yo digo que Colombia debe tener como el récord Guinness en reformas tributarias. Llevamos 15, con esta que viene, 15 desde el año 91. Es una barbaridad, porque nunca hemos sido capaces de hacer algo estructural. Entonces, venía esta reforma, el ministro Carrasquilla y el gobierno se mostraban comprometidos con una reforma estructural. Las calificadoras empezaron a decir, y los inversionistas, definitivamente esto es un muy buen mensaje, una buena noticia. Probablemente se va a ir diluyendo, va a ir cambiando la reforma en el Congreso, pero lo que nunca nadie se imaginó, mucho menos las calificadoras de riesgo, era que la reforma se retirara del todo y que tuviéramos que empezar de ceros. Y mucho menos, insisto en este comentario, que tuviera que renunciar el ministro de Hacienda. Entonces, claro, ahora las calificadoras dicen, todos creemos, es nuestra opinión y proyección también en Credit Corp Capital, que va a haber una reforma tributaria, sí, pero va a ser completamente diferente y la reforma que venga nos va a dejar en la misma posición de siempre. Es decir, en 2 años, otra reforma tributaria. Okay. Porque lo que se está negociando ahorita, lo que se está, digamos, como consensuando entre todas las partes, es una reforma con tributos a las empresas, personas de altos ingresos, pero son tributos, muchos de ellos temporales, por un par de años. ¿Eso qué quiere decir? Que en un par de años, otra vez la reforma tributaria. Pero las calificadoras han venido diciendo desde hace mucho tiempo, miren, ustedes han perdido credibilidad, esto de una reforma cada 2 años no funciona, usted no puede pasársela haciendo medidas súper temporales, entonces quiere vender Ecopetrol y quiere vender ISA y quiere vender no sé qué. Eso está bien, digamos, es parte del proceso, pero es que cuando uno hace esas cosas le da ingresos para 1 año. Entonces, en 1 año otra vez, ¿de dónde me busco? Hace rato las calificadoras venían exigiéndonos una reforma estructural que suba de manera permanente los ingresos, que haga, digamos, que sea coincidente con los mayores gastos que tenemos, las necesidades que tenemos, y pues no fuimos capaces. Entonces, claramente, la sorpresa estuvo en que las calificadoras confiaban en que la reforma inicial que se presentó en el mes de abril, si bien podía cambiar en el Congreso, que al menos se discutiera, pero que ni siquiera entrara al Congreso, no se empezara la discusión, fue algo que claramente afectó mucho. Y finalmente, esto se junta con las protestas sociales, porque dentro de las calificaciones también se evalúa la gobernabilidad del presidente, del gobierno, ¿sí? Entonces, cuando empiezan las protestas, empiezan los inversionistas y las calificadoras a pensar, como ya está pasando, que el gobierno actual se vuelve más débil y le va a costar mucho pasar reformas. Pues de hecho ya tumbaron 2, la reforma original tributaria y la de la salud. Entonces, cuando se pierde gobernabilidad, también, digamos que aumenta la probabilidad de no poder hacer las reformas que necesita un país, y ese es un punto adicional dentro de la calificación soberana. Daniel, nos vamos a la pausa, pero la pregunta entonces es, ¿qué hacer en medio de este panorama, de estas protestas sociales, estas manifestaciones? Estamos ya en la 4ª semana de protestas, todavía no conocemos el proyecto nuevo de reforma tributaria, es decir, como muchas preguntas sin respuestas, y mirando un poco más en el largo plazo, ¿cuál sería el mensaje? Eso es lo que vamos a ver después de la pausa en el siguiente segmento, para que nos sigan acompañando.
Muy bien, seguimos hablando de la noticia económica de la semana. Standard & Poor's que nos baja un escalón y ya Colombia queda sin el grado de inversión. Estamos hablando con Daniel Velandia, director ejecutivo de investigaciones económicas de Credit Corp Capital, contándonos todo el panorama de dónde venimos, por qué llegamos hasta este punto de quedarnos sin ese codiciado grado de inversión, aunque hay que decir que otras dos agencias, las otras dos más importantes, al momento de esta entrevista, pues todavía nos mantienen en ese grado de calificación. Pero una pregunta aquí, Daniel. Ya Standard & Poor's nos bajó. Uno dice, ¿ya el país perdió el grado de inversión o hay que esperar a que las otras dos también nos bajen para que todos, para que el país esté por debajo y ahí sí decir que estamos totalmente sin grado de inversión? Bueno, es una excelente pregunta porque desde el punto de vista técnico, cuando explicaba antes que algunos fondos se tienen que ir del país cuando un país pierde el grado de inversión, básicamente la mayoría de ellos tiene la condición de dos calificadoras, o bien en grado de inversión o bien en grado de especulación, que es este caso de lo que llamamos high yield en el mercado. Hoy por hoy Colombia sigue siendo en promedio grado de inversión, pero la realidad es que de hecho la calificadora que ha sido más ácida, más dura, diría yo, en los últimos años con Colombia ha sido Fitch, ni siquiera Standard & Poor's. Standard & Poor's nos sorprendió a muchos porque no lo esperábamos de ellos primero. Entonces, siendo que de hecho Standard & Poor's era un poquito más suave que Fitch, pues lo más natural es esperar que Fitch nos baje la calificación relativamente pronto. Ahora ese pronto pueden ser días, semanas o hasta meses, pero es algo que el mercado ya está esperando y se está preparando para ello. Resulta poco probable, en nuestra opinión, que podamos mantener el grado de inversión con las otras dos calificadoras, sobre todo con las condiciones que hemos comentado acerca de la caída de la reforma y de una reforma que se viene que va a ser mucho más débil desde el punto de vista estructural y económico de lo que se estaba planteando inicialmente. Ahora, recuperar ese grado de inversión, pues luce bastante difícil por parte de Standard & Poor's, hay que decirlo. Resulta bastante difícil con todo ese panorama que nos estaba contando antes de la pausa, Daniel. ¿Qué hacer de ahora en adelante? ¿Qué viene hacia adelante? ¿Por dónde movernos? Bueno, mira, esa pregunta es la más importante porque la última vez que Colombia perdió el grado de inversión fue por allá en la crisis de la hipotecaria nuestra. Nos tomó exactamente 10 años recuperarlo. Y yo creo que en este contexto va a tomarnos algo así, pero el trabajo tiene que empezar ya. Aquí hay algo muy importante, porque a veces uno podría pensar, alguien podría pensar, claro, pero ya perdimos el grado de inversión, entonces ya, dejemos así. No, yo les comentaba antes que hay una escala grande de calificaciones. Después del W+, que es donde tenemos ahora la calificación por Standard & Poor's, sigue el W, el W-, el B, el triple C y el default. O sea, no es que esto pare aquí. Si no hacemos lo que tenemos que hacer como país, vamos a tener más problemas hacia adelante. Y quiero dar un ejemplo muy puntual. Yo ahorita comentaba que esto perfectamente nos puede terminar valiendo medio punto del PIB, a lo menos en los próximos años, 5 billones de pesos al año en mayor pago de intereses. Eso es asumiendo que nos quedamos en la calificación actual, que de todas maneras las autoridades, el gobierno y el Congreso empiezan desde allá a hacer un trabajo, desde ya para hacer un trabajo para ir mejorando las cuentas fiscales y demostrarle a los inversionistas que seguimos siendo responsables más allá de este impasse. Uno quiere ver esto como un impasse, ¿sí? De muchas cosas al tiempo. Pero entonces les doy un ejemplo. Colombia hoy entonces va a terminar pagando un título a 10 años, algo cercano al 7,5%, pongámoslo por ahí. Si no hubiéramos perdido el grado de inversión, es un país que debería estar pagando 6,5%, ¿sí? Un punto menos porcentual, que eso en el acumulado de la deuda de un país pues es un montón de dinero, como ya lo mencioné. Pero quiero darles como un ejemplo que Brasil tiene 2 calificaciones menos que Colombia, tomando el caso de Standard & Poor's. Entonces, Colombia quedó en W+, Brasil está en W-. Brasil paga a 10 años una tasa del 9%.
O sea, si no hacemos igual esto acá, esto que les hablo de medio punto del PIB, 5 billones más de intereses, que se va a pagar deuda y no a otras cosas más productivas o realmente productivas, pues no para acá. Podemos terminar pagando el 9% si no hacemos algo pronto, y 9% ya medio punto del PIB o un punto del PIB ya pasó de largo, ¿no? Y pues ni hablar de lo que es un Brasil desde el punto de vista económico, y ya el extremo extremo sería hablar de Ecuador o Argentina, países que básicamente ya llega un punto donde no pueden pagar su deuda, además por la cantidad de interés que tienen que pagar y el endeudamiento que tienen y entran finalmente en default, en impago. Ese es el caso extremo. Entonces aquí el mensaje importante es que si uno no hace nada, de todas maneras, pues las cosas pueden ser muchísimo peor. Ahorita estamos en un punto de inflexión, estamos en la mitad y nos podemos acomodar. Este no es el fin del mundo, ¿sí? Pero entonces el llamado es, listo, no fuimos capaces, porque no fuimos capaces como país. Esto no es algo que competa a una sola persona, ni mucho menos. No fuimos capaces como país de recuperar los ingresos para poder mantener nuestras cuentas fiscales lo más sanas posible. Pero tenemos que hacer algo para evitar que esto sea peor y que lleguemos al caso de otros países. Entonces, lo primero es esta reforma tributaria que se va a plantear en las próximas semanas. Es indispensable, ya no hay otra cosa, es indispensable que pase y que se apruebe para al menos mantenernos en esta calificación, ¿sí? Para que ya las expectativas se mueven y de hecho mejoren un poco. Y de nuevo, aprobar una reforma tributaria implica enviar el mensaje de credibilidad y de que hay un compromiso. Y segundo, aunque esto le va a corresponder más al siguiente gobierno y al próximo Congreso, tiene que haber un compromiso completamente creíble de que una vez esta reforma venza, porque yo digo que esta reforma tiene como vencimiento, seguramente muchas propuestas que vienen son temporales y se vencen en un par de años, que el siguiente gobierno en el año, ya que sea 2023, calculo yo, se comprometa a hacer la reforma que necesitamos como país. Es decir, nosotros compartimos, creo que la mayoría de economistas compartimos, que necesitamos una reforma tributaria importante, de pronto similar a la que se planteó inicialmente, pero que no era el momento. Ahora lo que necesitamos es comprometernos con los inversionistas, con el mundo entero y por el bien nuestro, es a que el siguiente gobierno, las autoridades se comprometan a que una vez pase la pandemia, que una vez estemos del otro lado, ya creciendo de una manera sólida, hagamos la reforma ahora sí que se requiere, de tal manera que se estabilicen las expectativas fiscales y que poco a poco vayamos reganando el terreno perdido y podamos en algún momento en los próximos años recuperar el grado de inversión. Claro. Yo insisto en el comentario de que esto nos conviene a todos, ¿no? Esto no es para que el gobierno tenga que gastarse medio punto del PIB al año en intereses, es plata nuestra que se está yendo a unas cosas que podrían ser mejor utilizadas en otras. Claro que acá, Daniel, el tema de fondo es el crecimiento de la economía colombiana, ¿o no? Porque finalmente si no crecemos como país, pues ¿de dónde vamos a aumentar el recaudo? ¿De dónde más impuestos? ¿De dónde vamos a sacar más dinero si el país no crece? Es un buen punto. De todas maneras, Colombia este año lo está haciendo relativamente bien. Inclusive, la buena noticia, y se las traigo de Credit Corp Capital, pero también de muchos colegas del mercado, es que el primer trimestre del año fue mucho mejor de lo esperado. No es el ideal, ¿no? Apenas estamos empezando la recuperación tras la pandemia, pero se estaba pensando en un crecimiento más por los lados del 5% y ya vamos por casi 6,5, 7. Entonces, digamos, aún con el efecto del paro, ¿sí? Podría ser mayor si no tuviéramos el paro. Pues la economía está mostrando resiliencia. En el 2022, con lo que se busca también con la reforma, recordemos lo importante, Gina, que lo que se busca con la reforma es mantener programas sociales, reactivar la economía, reactivar el empleo. En la medida en que la economía se vaya recuperando, yo creo que vamos a ir convergiendo a lo que se considera el crecimiento natural de la economía en el largo plazo, que es algo por los lados de 3,5%. Y ese número es bajo, relativamente bajo, pero es como el promedio de la región, es decir, no es algo muy diferente del resto. 3,5 es un número que se está calculando hace muchos años y deberíamos ser capaces de converger hacia allá en el largo plazo. Pero yo creo que el tema tributario, aquí es donde los economistas nos volvemos a veces como perdemos amigos, ¿no? Y colegas con estas cosas que decimos, pero Dina, tenemos que ser sensatos, no puede ser, pero de nuevo, esta discusión tiene que ser más adelante. No puede ser que trabajemos 20 millones de personas en general en el país y declaren renta 2,5 millones. Eso no tiene sentido. Y solo pasa acá. ¿Sí?
o que básicamente el 80 o 90% del impuesto a la renta corporativo lo paguen algo así como 2.000 empresas. Eso no cuadra, no cuadra. ¿Por qué? ¿Por qué no cuadra? Porque claro, todos queremos más del gobierno, queremos que nos den más cosas, pero es que llevamos 20 o 30 años literalmente como cargando de impuestos a los mismos, ¿sí? Entonces yo no puedo coger a esas 2,5 millones de personas y subirles la tasa de tributación hasta más no poder, o a las empresas decirle, que es lo que van a hacer ahorita, decirle, oye, tú estás pagando X de impuestos, págame ahora el doble. No, porque eso mata la economía. Cargar a las empresas mata la economía. Entonces, yo creo que el debate que se trató de iniciar es muy saludable, sensato, que todos pongamos en proporción a nuestras capacidades, pero todos. Pero es un debate que seguramente vendrá después porque en esta ocasión no es pertinente, no pudo ser, pero una vez la economía se recupere creo que es importante reconocer que muchas personas no pagan impuestos o no pagan lo que debería ser. Y Gina, ahí estamos hablando incluso de demostrado coeficientes de evasión e ilusión en este país de 30-40% en IVA en impuesto a la renta. O sea, aquí todos tenemos que ponernos la mano en el bolsillo de acuerdo con sus posibilidades, así sea un peso, para que además todos nos sintamos dueños también de nuestro país. Claro, importante ese mensaje y con eso finalizamos, Daniel. Es una decisión que debemos tomar como país. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias por las explicaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien, Daniel, excelente. Ustedes también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Economía al Día de esta semana. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Continúen con nosotros.